¿Qué onda, gente? Soy Vortex y el día de hoy vengo a hablarles de este manga que lleva por nombre La Casa de los Insectos. Un manga que cuando lo vi por primera vez llamó bastante mi atención, no solamente por el título y los elementos de su portada, sino más bien por el hombre que se encuentra detrás de su creación, que es nada más y nada menos que Kazuo Umezu, el padre del manga de horror. La Casa de los Insectos cuenta con 7 relatos autoconclusivos protagonizados por personajes cuyas vidas cotidianas se desmoronan de la noche a la mañana, al tiempo que sus mentes se van hundiendo gradualmente en la locura. 7 relatos de amor y muerte que traspasan los tortuosos límites de la cordura y exploran los confines de la perversidad. El manga inicia con la historia que da nombre al tomo, La Casa de los Insectos, un relato en donde veremos a un hombre en una cita con una mujer y a la que termina por confesarle que en realidad tiene una esposa. Sin embargo, él dice que las cosas no son lo que parecen, pues a pesar de que él dice amar profundamente a su esposa, hay un oscuro motivo por el que ha terminado buscando consuelo en brazos de otra mujer. Sin embargo, para descubrirlo, los acompañaremos hasta su casa para comprender la terrible tragedia de la que ha sido víctima su mujer. Una historia intrigante con algunos giros en la trama con los que Kazuo no solo juega con la mente de los personajes, sino que también lo hace con la mente del lector. Un aspecto que será una constante en el resto de los capítulos de esta antología, que continúa con su segundo relato titulado Ojos. En Ojos veremos a una mujer que intenta mantener un secreto lejos de su marido. El problema es que una niña del pueblo tiene conocimiento de eso que esta mujer intenta esconder, por lo que la posibilidad de que su marido se entere de su boca es un miedo constante que incrementa cada vez que mira a los ojos a esta niña. Una historia sobre las inseguridades y sobre cómo una simple mirada de la criatura más inocente es capaz de evocar no solo un profundo miedo y obsesión en el ser humano, sino también un oscuro deseo de querer acabar con la fuente de su preocupación. El tercer relato lleva por título La Vela. Aquí nuevamente Kazuo nos pone en la difícil relación de una pareja en la que los malos tratos y los gestos incómodos martillarán la cabeza de nuestro protagonista hasta el punto en que, dominado por el hastío crónico y la locura, termina por cometer un crimen atroz. Condenado a pena de muerte, nuestro prota espera por su ejecución, pero unas horas antes se encuentra una misteriosa vela que iluminará su vida de una forma que él simplemente no se imagina. Aquí tenemos una historia súper interesante que aborda el concepto de las segundas oportunidades, en donde Kazuo introduce elementos fantásticos que se mezclan con el drama cotidiano. Sin duda es uno de mis relatos favoritos y por supuesto es uno de los mejores relatos que hay en este tomo. En Vínculos nos narra cómo el amor nace entre dos jóvenes, quienes, meditando sobre lo que significa amar de verdad, se verán separados por un trágico accidente en donde uno de ellos termina en coma. Siendo incapaces de volverse a ver, solo sus fuertes sentimientos serán aquello que los mantenga unidos. Vínculos es una historia bella y conmovedora que se aleja del horror que uno viene a buscar en un tomo como este, pero que no deja de ser un buen relato donde gobierna la fatalidad. Historia que, aunque prescindible, resulta interesante y sobre todo muy rápida de leer. En Escalera de Caracol, una chica que se encuentra en un grupo de música en la universidad es llamada por un hombre que necesita a alguien para cubrir un espacio musical en televisión. Y aunque nuestra prota no tiene el mínimo interés por ese mundo, termina aceptando ante la insistencia del productor y sobre todo al verlo como una oportunidad de cantar una canción de su autoría. De tal forma que, con un público pagado y una edición en la que incluso cambian su canción por otra completamente diferente, recibe unos aplausos y ovaciones, falsos por supuesto, pero que terminan por hacer germinar en su mente el deseo de querer más de esa aprobación que ha experimentado, aunque eso fuese completamente mentira. En la búsqueda de reencontrarse nuevamente con ese sentimiento, iré imitando a una celebridad en ascenso al punto de cambiar radicalmente quién es ella en verdad. Para mí, esta es la historia que menos me gusta de este manga, pero que funciona bien como un relato de transición para uno de los mejores capítulos de este volumen, que es La Cabeza. La Cabeza es por mucho el capítulo más oscuro y retorcido de este compendio de relatos, debido a que se centra mucho más en el horror que el resto de las historias. Este nos narra la aterradora experiencia de un hombre que se casa con una mujer por conveniencia en favor de una importante empresa. Pero como el matrimonio regalado es una farsa, la mujer rechaza constantemente a su esposo e incluso con el tiempo pues llega a salir con otros hombres abiertamente. Esto por supuesto no le causa ninguna gracia al marido, por lo que poco a poco irá germinando un resentimiento en su alma hasta el punto en que es rebasado por la obsesión de su rechazo y decide tomar cartas en el asunto, dando como resultado la muerte de su esposa. La cosa es que al revisar el cadáver se encuentra con un cuerpo decapitado, del que inexplicablemente no encuentra la cabeza,
por lo que, a pesar de deshacerse del cuerpo, la obsesión de su paradero le irá jugando delirios que taladran su mente cada vez que mira algo donde pudiese estar escondida la prueba de su crimen, hasta el punto en que su locura terminará cometiendo un crimen aún más atroz. La forma en la que Kazuo es capaz de compaginar la obsesión, la violencia y la locura hacen de este mi relato favorito. Sin embargo, no por ello considero que es la mejor historia de ese tomo, porque ese lugar, al menos para mí, se lo gana el siguiente relato. El fin del verano. El fin del verano es una historia donde una chica va a la playa y termina por conocer a dos sujetos. Uno absolutamente extrovertido que se muestra muy atento y amable con nuestra protagonista, y otro más reservado que apenas le habla, pero del que esta chica termina enamorada. Los días pasan y junto con la estación se va desarrollando este triángulo amoroso. Sin embargo, llega el momento en que el verano termina y ella debe volver a su casa, por lo que antes de regresar decide tomar la última oportunidad de expresar sus verdaderos sentimientos, pero un imprevisto pasa y termina tomando una decisión precipitada que termina por cambiar su vida para siempre. A partir de ahí, esta chica vivirá una vida de pesadilla lamentándose por la decisión que tomó en un momento de debilidad. Pero, ¿qué pasaría si hubiese tomado otra decisión? El hubiera es uno de los conceptos que más le gusta pensar al ser humano, haciéndose ilusiones de un mundo ideal ante una mala decisión, pero a veces las cosas no son lo que parecen, y esto es algo que Kazuo Umezu nos ha querido dejar claro en cada una de las historias de este trabajo, y que cierra perfectamente con este relato en la que nos da un recorrido por las estaciones de la vida donde busca despertar la cronofobia en el lector, ese miedo al paso del tiempo, a las cosas que dejamos de hacer, las oportunidades que dejamos pasar y nuestra juventud que se esfuma con el paso de las estaciones para jamás volver. Una historia madura con un enfoque poco usual, pero que de verdad es capaz de evocar sentimientos muy agobiantes cuando uno está por llegar al final del relato, y sobre todo porque uno termina por comparar la vida de nuestra protagonista con la vida propia. Historia que, a pesar de no contar con elementos visuales grotescos o tenebrosos como uno supone debería encontrar en un manga de horror, sí considero que es súper recomendada y súper interesante. También es la de mayor longitud en el tomo y es con la que cierra esta colección de historias que buscan darte un enfoque del horror diferente hacia uno más psicológico y cotidiano. La Casa de los Insectos es un manga que, si lo que buscas es horror al 100%, tal vez te llegue a decepcionar. Y es que las historias, a pesar de que tienen ciertos componentes de horror, estos son más un complemento que aquello que llega a la historia como tal. En su lugar, Kazuo Umezu nos da cátedra de cómo abordar el horror sin tantos elementos sobrenaturales ni monstruos fuera de la realidad. Un horror absolutamente psicológico que parte de elementos cotidianos que se vuelven en una obsesión que trastoca la cordura y acarrea finales trágicos en los que Kazuo juega con la realidad, introduciendo diferentes perspectivas en cada uno de los relatos, en donde el lector es quien deberá reflexionar si lo que acaba de presenciar era real o una simple ilusión. Un tomo que tal vez no provoque mucho miedo tal cual, pero que está compuesto por historias muy entretenidas que en lo personal considero que valen mucho la pena. Así que ya lo saben, La Casa de los Insectos es un manga recomendado para todos aquellos que quieran conocer un enfoque diferente del horror actual y que viene de la mano del autor que es considerado el pionero de este género. Mientras tanto, yo me despido por ahora. Recuerden que pueden dejarme sus opiniones, críticas destructivas y amenazas de muerte en los comentarios.